A ver si lo puedo mostrar acá en la tapa del libro Ganar un objetivo de consumo. Objeto. Perdón, un objeto de consumo. Un mundo solo de victorias. Diego Hernán Fernández lo escribe. Libro que nos acerca. ¿Qué pregunta esa, no? ¿Un mundo solo de victorias? ¿Solamente triunfan los que ganan? Si estaría Bilardo acá. Nosotros tenemos una grande cosa. Buen día, Diego, le vamos a decir. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Viste? Gracias por invitarme. Vos que recién me decías que venías escuchándonos y que todavía no nos habíamos peleado. Bueno, acá se va a armar. Y adelante tú. Sí, porque ya sé que las opiniones, ya los conozco. Porque y con el tema de los arqueros, ni me quiero meter en ese tema. No, quiero meter. No, es que nos vamos a meter en el tema porque además es un tema que a él fundamentalmente le compete. Pero yo recién, para la gente que no se acuerda, Diego Fernández fue tercer arquero de Unión, viene de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Fuiste tercer arquero de Unión en el momento donde estaba Giorno y donde estaba Maciel. Exacto. Venía de ascender Unión. Venía de ascender. Cuando a Giorno le echan el clásico, Maciel ataja con Lanús. ¿Vos vas al banco o Ballinas? No, porque el partido anterior con Lanús fue Lanús y el final con San Lorenzo. Claro, 0-0 con Lanús y 2-0 acá. Marcelo venía de una lesión de menisco, una operación, y vuelve contra San Lorenzo. De hecho, ahí medio con Carlos dice, no, tengo que jugar yo porque es el último partido. Y a mí me habían expulsado con Lanús, por último hombre en reserva, que le había atajado, me acuerdo, un penal a Met ese día. Ajá. A Julián Met. Y me echan y iba a ir al banco y no fui al banco. Y de hecho, mirá, lo echan a Marcelo a los minutos, que después fue un partido de 4 iba ganando Unión y se lo dio vuelta a San Lorenzo. Una cosa así, 4-3, no sé, volvió 3-3. Para mí es el partido de ida, ese es el partido de vuelta. No, pero era el final del campeonato. ¿Vos decís el final del campeonato? Final es el 3-0 gana Unión, entonces, y San Lorenzo da vuelta 4-3. ¿Vos estabas en la cancha? Sí, me acuerdo. Sí. Insólito que se lo dio vuelta en 10 minutos, creo que fue una cosa así. En el segundo tiempo se lo dio vuelta. Sí, sí. ¿Y nunca te tocó poder atajar? No, y eran épocas complejas porque también, viste, los arqueros, bueno, teníamos adelante porque Marcelo tenía 38 y Juan 37, o sea, eran arqueros grandes. Era una rivalidad que había, buena rivalidad, competencia entre ellos, porque Juan venía de ascender, de ser figura, Marcelo venía de Boca, de ser suplente de Boca, a buscar minutos. Y tuvo Marcelo, me acuerdo, un año espectacular, te acordás con Vélez acá los penales a Chilaver, y me acuerdo, bueno, no tuvimos con ni Rodríguez ni yo la posibilidad ese año. Pero me quedo con algo que me quedó hoy para también cuando estoy dirigiendo. Cuando yo tenía opción de compra, no renuevan la opción, viene Pomelo Ribeca, que era el ayudante de campo, ahí en la Tandenguita, y me dice, mirá, Diego, yo era chico, tenía 21, 22 años. Me dice... La frase que no quiere escuchar ningún futbolista. No, ya sabía. Ya había venido Carlos y me había dicho, no vamos a hacer uso de la opción. ¿Qué te pasa con la cabeza cuando le dicen a un jugador eso? Y lo que pasa es que cuando sos... A ver... Situémonos en la época. No internet... O sea, yo venía de Punta Alta, conocí Buenos Aires a los 21 años, o sea, porque yo había jugado Federal A y viajaba por el interior. Entonces vos venís con muchos sueños, primera división. Bueno, medio que te mueve la estantería, ¿no? Porque todo eso se derrumba. Pero Pomelo me dijo algo que siempre lo atesoro. Y me dijo, mira, digo, tu carrera no empezó acá, ni va a terminar acá. Que es algo que yo replico con los chicos sobre todo. Y es cierto, después jugué 17 años más. O sea, que un poco es el camino del futbolista, ¿no? Recién hablábamos fuera del aire de mi hermano. Mi hermano, un jugador, bueno, es mi hermano, pero un jugador extraordinario. Hoy a tu hermano tocó jugar el ascenso y la rompía. Y acá no debutó, y sin embargo su carrera, me acuerdo que también, viste, su carrera dio vuelta por otro lado, terminó jugando Pre-Champion, Beitar Jerusalén, Pañoño, Aresalónica. O sea, el camino del futbolista, como la vida misma, no es lineal. A veces no te va en un lado. Yo, por razones personales, conocí a la madre de mis hijos y me radiqué acá en Santa Fe, me quedé acá en Santa Fe, pero mi carrera siguió después por un montón de lugares.
que recién hoy, el otro día se retiró Mati Ibáñez, que puso un posteo y yo hablaba con él y decía, cuando pase, claro, cuando pase un poco el tiempo, vas a valorar todo el camino. Porque claro, mientras estás, no, viste, no, vos vas y termina un contrato y a dónde ahora arreglo y estás, el futbolista está semana a semana, por esto que hablamos del ganar, estás metido en que no, y el domingo ganamos, no, pero el domingo tiene que ganar, y entonces estás encapsulado. Entonces recién empezás a tomar dimensión, ahora que uno es docente y tiene alumnos, y yo digo, profe, pero usted jugó en tal lado. Y ahí empezás, viste, como decir, che, la verdad que, claro, que sí, pero en el momento es difícil valorar. Es el comienzo de la carrera de ustedes dos cuando le dijeron que no acá. Claro. Mirá, yo recién se lo repasaba a él fuera de micrófono. Después de que te vas de acá, Villa Mitre, Patronato, Antoniana, La CAI, Olimpo, otra vez La CAI, Fútbol de Perú, Alianza Atlético Zuliana, Racing de Córdoba, Central Córdoba Rosario, Villa Mitre, Atlanta, Flandria, Santa Marina, Villa Mitre otra vez. Agarro la carrera de Firulete. Después de Unión, Independiente Rivadavia, Olimpo, Quilmes, ahí empezó a romperla y ahí empezó el despegue. En Olimpo ascendimos con Alfaro. En Olimpo ascienden con Alfaro. Después Quilmes lo lleva Alfaro y asciende otra vez. ¿Ascienden contra el partido con Rafaela? Asciende, no, la final con Argentino Junior. La final con Argentino Junior, es el otro ascenso, que Rafaela es el otro ascenso. Quilmes, Cobreloa, Godoy Cruz, Chacarita, Panionios, Beitar Jerusalén, Ari Salónica, Aiki Lanarca, Beitar Jerusalén, Hapoel Haifa. Olympiacos Bolos, que creo que es el equipo donde juega Rosales. Sí, estuvo con Paulo. Me parece que es el mismo equipo, sí. Me parece que es el mismo equipo. Fíjate cómo el despegue. Claro. Cuando un futbolista dice no, el arquero, el otro un 10. Sí, no es la finalización, no es la finalización de tu carrera cuando por ahí en un equipo o en un club te dicen, mira, por acá no es. ¿Qué pasa? Claro, han cambiado también las épocas, ¿no? Hoy nos encontramos con jugadores jóvenes, como la misma sociedad, muy de mucha inmediatez. A mí me ha pasado y lo cuento y se me pone la piel de gallina porque chicos de 20 años que por ahí te llaman y te dicen, profe, ¿puedo hablar con usted? Y se te largan a llorar. ¿Y cuándo voy a tener mi oportunidad? Y por ahí es la primera pretemporada. Y no estoy hablando que viene, no sé, como este chico Diego Armando, que viene de jugar un amateur, sino chicos que han hecho inferior en River, Estudiante de La Plata, con contención, con un camino realizado. ¿Viste? Vos decís, pero pará, tranquilo, es tu primera pretemporada. En Quilmes también nos pasó. Chicos que vivían en la pensión, que por ahí llegan a los 20 años y no han tenido continuidad, y te dicen, pero tranquilo. Escribiste un libro que se llama Ganar un objeto de consumo, donde vos te preguntás, y dice, la pregunta puntualmente es si yo me lo saca, ¿un mundo solo de victorias? Esa es la pregunta que vos te haces. Y yo, la verdad, porque ustedes conviven con el resultado. Cuando digo ustedes me refiero al Diego Fernández, en su momento jugador y ahora entrenador. Y también docente de entrenadores. ¿Cómo se hace para poder trabajar sabiendo que vos después, el fin de semana, tenés que en 90 minutos ganar un partido donde los partidos muchas veces se definen por detalles? Una pelota que pega en el palo y entra, una pelota que pega en el palo y sale, te puede determinar la continuidad o no de tu trabajo o el éxito o no de tu trabajo. Y capaz que la semana de laburo fue bárbara. Por eso. Y capaz que el partido fue bárbaro y de pronto una situación totalmente aleatoria, totalmente, inclusive hasta ajena. Fíjate vos, por ejemplo, lo que le pasó el otro día a Muslera, que saca una pelota espectacular, de la cual él tiene que reaccionar frente a una situación adversa como es una pelota dentro del área que pega en un jugador y que se le desvía. Bola lenta. La bola lenta es más complicada que la rápida, porque no tenés que cambiar. Ahí él, en la posición que estaba, tiene que perfilar, tiene que ver qué brazo utiliza, cómo pone la mano, porque ya ve que por arriba del travesaño, en milésimas, tiene que responder. Claro. Mirá, Quique, a ver, ese libro sale, o lo empiezo a cranear cuando nos echan de Independiente Rivadavia Mendoza. Nosotros estábamos dirigiendo Independiente Rivadavia, yo lo escuchaba recién hablando de Colón y el armado. Yo trabajé con Diego en Quilmes, él era el secretario técnico cuando con Marcelo Fuentes dirigimos ahí. ¿Qué pasó? Nosotros armamos ese plantel de Independiente Rivadavia que después termina ascendiendo Berti.
Y el equipo jugaba bien. Habíamos estado 8 fechas, habíamos ganado 2 partidos, perdido 3 y empatado 3. Y empatamos los 3 últimos seguidos. Y mirá lo que vos decís. Íbamos ganando 3-1 con Riestra, de Logro Fabiani. Nos empatan 3-3 y nos echan. En el 5º minuto de descuento. Entonces la pregunta es que, si no nos empataban en el 5º minuto de descuento, seguíamos. Claro. Entonces, yo les digo, a los colegas cuando hablamos y a los alumnos, no tenemos que ser cómplices de esta inmediatez, en el sentido que vos no podés, como entrenador, decir, no, voy a hacer esta metodología para ganar el domingo, porque no existe. O sea, y en esto empezamos a desandar el camino del libro. Porque también hay convicciones que vos tenés como entrenador, ideas que vos tenés como entrenador, ¿viste? Entonces vos no podés decir, bueno, perdí, cambio diametralmente todo para ver, porque en realidad, aparte, ¿viste? Cuando un colega se sienta en una conferencia de prensa y dice, armé un equipo para ganar, está mintiendo. Seguro, claro. Porque el resultado es multifactorial. Vos lo que sí tenés claro, que vos armaste un equipo esa semana para competir de la mejor manera. ¿Y qué es competir de la mejor manera? Bueno, que te trate de acercar a ser mejor, y eso que no queremos ver, pero está, que es el azar en el juego, que también influye, tratar de achicarlo lo máximo posible. Si habría una fórmula infalible de victoria, todo el mundo lo utilizaría. Exacto. Seguro, es así. Exacto. Sí. Y no existe esa forma. ¿El técnico ganador existe? No por... A ver... En ganador en el término de que el técnico que gana siempre y gana todo, porque en la historia obviamente que hay técnicos, no sé, Carlos Bianchi, que ha ganado mucho y también... Sí, pero no pudo ganar siempre. No pudo ganar siempre. Gallardo es que nadie puede ganar siempre. Nadie. Ahí está. A ver, si tenés técnicos exitosos que su éxito va a perdurar más en el tiempo. Pero hay técnicos exitosos que por allí quizás ganaron poco. Sí. Por ejemplo, Menotti. Menotti es un técnico exitoso. Porque ganó el Mundial. Bueno, ganó el Mundial. Sí, ganó 2 títulos del mundo. Ganó un título del mundo en juvenil y uno de mayores. Claro, uno gana el juvenil de mayores. ¿Cuánto más dirigió Menotti? Un montón, y sin embargo no fue campeón siempre. Y ahí entra esto que decís vos, la pregunta. Un mundo solo de victorias. ¿Por qué? Porque Menotti, el mismo Bilardo, ¿no? Con ideas no tan opuestas. No tan opuestas desde lo futbolístico. Sí. Eso lo he escuchado a ustedes muchas veces y yo estoy de acuerdo. El porque el estudiante de Ponce Russo, Treviño y Isabel. Claro, entonces, pero esos entrenadores, y esta es una opinión personal, son exitosos porque su legado perdura en el tiempo más allá de lo que han ganado. Ajá. A ver, Cruyff no ha sido un técnico, sin embargo Cruyff es una referencia en concepto. Rinus Michel con el Ajax sí, pero con la selección de Holanda perdió 2 finales. Entonces está muy arraigado eso de que este no ganó nada. Bueno, se le dice perdedor a Cooper, por ejemplo, que ha jugado finales con equipo hasta no de los poderosos. Frase de un arquero, acuñada de un arquero: tú no has ganado nada. Bueno, dijo un tal José Luis Félix. Esa frase... Yo a mí no me gusta eso, porque en realidad tampoco la carrera de un deportista. Fíjate a qué está dedicado el libro, lo que dice, a esos poetas de medias caídas que quedaron en mi memoria, no por haber ganado, sino por cómo jugaron. Que en realidad es lo que nosotros íbamos a ver cuando éramos chicos, al jugador. Hoy se habla mucho, y te lo dice un entrenador, el equipo de... Claro. Y hoy el fútbol está muy intervenido por los entrenadores. Y eso nos hace ver un fútbol que dejó de ser de los verdaderos protagonistas, que son los jugadores. O sea, entonces cuando yo escucho a Morín, por ejemplo, técnico del Manchester United, que dice, yo le tengo que decir a mis jugadores lo que tienen que hacer en cada momento del partido. Claro. No, bueno, esto no puede ser. No es por ahí, porque aparte... Escuche, a Bruno Fernández le va a tener que decir, claro. O sea, a esa jerarquía de jugadores. Yo entiendo que el técnico, entre menor es la jerarquía del jugador, más tiene que incidir. ¿Por qué? Porque la idea es que si vos tomaste un jugador 5 puntos, bueno, después de paso por tu metodología o tus formas, por lo menos se vayan 6 puntos.
Después, a ese nivel de elite, ya manejas egos, el vestuario, bueno, manejarás otras cosas, pero lo dijo Ancelotti, ¿qué le voy a decir yo a Benzema cómo definir? Claro. Entonces hay situaciones, y les cuento una anécdota, voy a romper una privacidad. Yo tengo un amigo que es amigo de una persona que está en el cuerpo técnico del Chelsea. Entonces, en el Mundial de Clubes, que estaba muy de moda en las redes sociales, el análisis de Cucurella, o sea, que va por dentro, y que todo decía, no, Maresca, ¿cómo lo hace ir por dentro? Y el amigo le manda un día un audio preguntándole, le dice, Maresca no le dice nada. Cucurella agarra, va por dentro, ve el espacio, rompe o por fuera o asocia. Pero no hay una orden. No hay una orden establecida. Uh-huh. Porque el jugador, y ahí ya nos metemos por ahí un poquito más en lo táctico, pero el jugador tiene un tipo de jugar, una genética de jugar, que es muy difícil que el entrenador la cambie. Y cuando vos lo estás dejando en un lugar, como Riquelme con Van Gaal en el Barcelona, vos parate de extremo, porque yo juego de posición, y Riquelme no quería jugar ahí. ¿Por qué? Porque genéticamente él se mueve por otro sector del campo, le gusta tener continuamente la pelota, no se iba a quedar ahí fijando un rival esperando que la pelota le llegue. Entonces a mí me parece que este intervencionismo del entrenador no le ha hecho tanto bien al juego. Yo hoy veo un juego más, aunque nunca lo va a hacer, pero más predecible y más esquemático. Claro, vos sabés que está muy bueno lo que estás diciendo porque viste que los argentinos somos con el fútbol tan pasionales como jodidos. Sí. Y cuando nosotros vemos por allí un técnico que, por ejemplo, deja el libre albedrío del jugador, que el jugador invente dentro de la cancha, es un vago. Sí. No, este es un vago, este no labura. Es lo que decían, por ejemplo, del Pato Pastoriza. El Claro. Pato Pastoriza decía, no, lo único que hace el Pato Pastoriza, arma un asado el viernes con los jugadores. Pucha, salió con Independiente, salió campeón de todo. Todos los jugadores de Independiente que lo tuvieron el Pato Pastoriza hablan del Pato Pastoriza. Y es probable de que el Pato Pastoriza no los haya enloquecido con cuestiones tácticas, pero la verdad que Bianchi. tenía. Bianchi. Y Bianchi también puede Sí. ser. También pienso en un punto de Bianchi. Miren, yo tuve 26 entrenadores, debo haber tenido, bueno, por ahí. Tenía algunos que eran muy trabajadores, Por ejemplo. muy trabajadores. Bueno, fui jugador de Gustavo Alfaro. Sí. Ascendimos en el 2001 y Gustavo en ese momento trabajaba ya, era un adelantado en el tema de la táctica. ¿Te enloquecía Gustavo o no? No, No. no. Era fácil de entender. Sí, muy simple. Estamos hablando de 2001, recién él había tenido la experiencia de Rafael y le había ido mal en Belgrano y Córdoba en primera. Sí. Se estaba reconstruyendo. Hay un partido que acá viene Alfaro y gana con Belgrano. Pero bueno, después tuve en Perú a Teddy Cardama, que había sido ayudante de Maturana. Ujú. Y después tuve otros que hacían asado. Muy conocido. A eso no lo nombrás. No, porque... No, pero a ver, no tiene nada de malo, ¿no? Esperá que yo te puedo decir Almeida. Claro, que eran más simples, no vagos, Pero eran pará, más simples. pero está bien, la fórmula de Almeida, ¿cuál fue? Sí, porque en realidad... Hay que juntar, hacer porque asado. ahí ustedes tienen dos libros. El segundo, que es el Sí. método Wilson, que está inspirado en la conformación de los grupos humanos. Ajá. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tuve que laburaban mucho y perdíamos, tuve algunos que hacían asado y ganábamos. En esto del misterio de que nunca sabés. Entonces, lo que sí hoy, ya no hay vagos. Hoy todos tienen su videoanalista, hoy tenemos todos nuestros datos, hoy tenemos todo metodología, o sea, ya no existe el que tirás la pelota. Ahora, dentro de esa metodología está el que dice, che, no, yo no le pongo esta regla, vos quedate acá, no te muevas, que le da más libertad que otro. Uh-huh. O sea, tenés entrenadores que son mucho más intervencionistas que otros, que se apoyan más, y ahí entramos en esto de, bueno, Ancelotti y Zidane ganaron Champions y han siendo por ahí, bueno, ¿lo escucharon ustedes alguna vez hablar de táctica como por ahí habla otro entrenador? Ancelotti, nunca. No, nunca, sí. Te habla de orden cuando no tiene la pelota para recuperar y desorden organizado y libre albedrío a la inspiración y creatividad del jugador cuando la tenés y tenés que desnivelar. Pero hoy no hay más vagos, hoy tenemos de todo. Ahora yo la pregunta que les hago a ustedes, si tenemos de todo,
hay más intervencionismo, hay más tecnología. ¿Por qué se juega cada vez más mal? Claro, es verdad. Sí. Hay partidos que son inmirables. Bueno, entonces Hay partidos que son inmirables. esa es la pregunta. Hay demasiado que físico nosotros... hoy también. Hay demasiado físico. Sí, y hay... Y el tema de demasiado físico y el orden, a veces a los jugadores le ha sacado esa improvisación que tienen dentro de la cancha. Y te olvidas. Si vos me decís vago, yo pienso, tu hermano parecía un vago, un atorrante. Ajá. Pero en Unión no le dejaron demostrar lo atorrante que era. ¿Se tuvo que ir a otro lado? Sí. ¿O no? ¿Era de esos 10? Zurdo, hábiles, que vos decías, bueno... Con picardía de potrero. Ahí está, Cada vez hay menos, Porque lamentablemente. ahí te agrego algo más a todo esto que deciste, que suscribo, que se mete algo más, que es el miedo a perder. Entonces el miedo yo digo que hoy, lo digo ahí en el libro, hoy hay más miedo a perder que ganas de ganar. Claro, sí. Cuando uno dice, este entrenador, qué tacticista que es, yo no sé hasta cuándo es un halago. Claro. Porque vos muchas veces en el tacticismo escondés tus temores. Es decir, y a mí lo que más porque también soy un defensor a ultranza de nuestro fútbol. Entonces, cuando un equipo grande argentino va a jugar a Brasil y cambia su forma para detener lo que te puede hacer el rival y encima perdés por 3 goles de diferencia, algún análisis estuvo mal hecho. Claro. Y se trabaja mucho más en lo defensivo que en lo ofensivo, ¿no es cierto? Espera, ahí vamos, ahora después de la pausa vamos a seguir charlando con Diego, cuando estaban hablando de Alex Arce. Sí. Claro, Alex lo trajimos. Qué 9 ese, Claro. Independiente de Rivadavia. Claro, Alex, cuando nosotros armamos Independiente Rivadavia con Ever, yo lo he escuchado, voy a hablar de la construcción del plantel de Colón. Es una etapa hermosa cuando vos tenés que empezar a armar un plantel. Pero muchas veces hay equivocaciones, ¿por qué? Primero porque se cree que todo es plata. Entonces decís, no, yo para armar un plantel necesito plata. ¿Es cierto? Sí, necesitas plata porque el jugador tiene que firmar un contrato. ¿Y qué más necesitas? No es todo. ¿Qué más necesitas? Y vos necesitas conocimiento, seguimiento. Yo te pongo, le decía aquí, que fuera de micrófono, Juan Elordi. Nosotros lo llevamos a Independiente de Rivadavia, pero yo lo venía siguiendo desde Sol de Mayo de Viedma. Hacía 3 años lo venía siguiendo. Matías Reali. Nosotros lo llevamos, pero yo lo venía siguiendo de Círculo Otamendi de Federal A. Después fue a Jujuy. Y después a todos esos jugadores, vos le tenés que buscar el lugar. Por eso es mitad y mitad. Secretaría técnica y entrenador, el cuerpo técnico. Pero el jugador que viene tiene que estar alineado a la idea del entrenador. ¿Por qué? Porque esto es un juego colectivo. Cuando uno dice, lo voy a traer a tal jugador porque fue figura en tal equipo. Bien, ¿con quién jugaba al lado? No es lo mismo, ¿eh? Claro, seguro. No es que vos pongas a Juan con Pedro que Alberto con Miguel. O sea, entonces, cuando vos empezás a ver ese equipo que armamos ahí en Independiente, teníamos una idea, ¿no?, de juego. Muy similar a la que te gusta a vos, Quique. Entonces nosotros sabíamos que teníamos al Turquito Han, buen pie. Brian Sánchez, buen pie. Necesitamos un volante central. Habíamos traído a Maxi González, pero después, esas cosas que tiene el fútbol, terminamos poniendo en un amistoso contra Huracán a Franco Romero, que era un volante más, había hecho en Estudiantes de La Plata inferiores más de enlace, como un 8. Le dijimos, ¿te animás a jugar de 5? Bueno, la rompió y entró ahí. Y después teníamos a Luchito Abecasi por derecha, por banda por dentro, por fuera, el Lordi, o sea, iba a ser el gringo Maidana con muy buen pase por dentro. Entonces iba a ser un equipo de posesión de pelota y ofensivo, ¿no? No reactivo, sino proactivo. Pero esos jugadores... No es lo mismo si yo a Becasi, en vez de ponerle al Turquito Han, le ponía otro nombre con otras características y no iba a rendir a Becasi de la misma manera. Por eso cuando uno arma un plantel y un equipo, en la idea que tiene el entrenador, hay mucho. No es traer nombres por traer. Vos que lo conocés, Diego, ¿qué es lo que le va a aportar Coloto a Colón? Bueno, lo que hable yo de Diego indudablemente lo refrenda su formación. Él es una persona que se ha formado desde muy chico en Estudiantes de La Plata, pero paralelamente es hombre Peckerman. O sea, él tuvo su
su realización como persona, saquemos jugador, como persona, fue en una escuela como la de Estudiantes de La Plata y con un cuerpo técnico como Tocali, Peckerman, el profe Salorio. Su primera gran alegría como futbolista. Claro. Y después, en Cancha de Vélez. Sí. un muchacho que se ha preparado, yo lo escuchaba ayer, él jugó en España y ahí hizo mucho secretaría deportiva, manager, pero además hay algo muy bueno que para mí en este caso sí acertó la dirigencia de Colón. Es una persona que ya viene con recorrido de armar planteles de Nacional B y además en Quilmes. Claro. Además en Quilmes, que los que somos del fútbol sabemos lo que es Quilmes. Es muy Sabemos particular. lo que es Quilmes. Quilmes es un Boca River, es un infierno. ¿Tiene algún tipo de semejanza con Colón en ese aspecto? Claro, entonces no es que viene a un lugar donde sabemos las exigencias que hay y que él no está acostumbrado a lidiar con eso. Y más politizado Quilmes. No, lista azul, blanca, negra, de todos Terrible. los colores. No, en Quilmes terrible. Bueno, sabía de la ascendencia de un conocido político. Yo más allá de la relación que tengo con Diego, le deseo lo mejor porque me alegra que este tipo de personas lleguen al fútbol de Santa Fe, porque creo que dignifican la profesión. Y después, a ver, el fútbol está en el libro. Claro, el fútbol después, viste, ahí hay un cuento de Fontana Rosa que yo pongo en el libro, viste, el que gana tiene razón, que dice, ¿quién lo escribió esto? Hitler. Porque, claro, el fútbol después pegan el palo y entra, pegan el palo y sale. Pero, bueno, por lo menos achicás el margen de error, decir, traes a una persona que tiene conocimiento, que ya conoce la categoría, y bueno, después... Y que sabe de lo que se trata armar. Claro que sí, sabe. Vos sabés que una de las cosas que a mí me cuesta mucho, porque viste que hay una creencia generalizada que el que gana es el mejor, o el que sale campeón es el mejor, y yo digo que no siempre, nosotros siempre nos remontamos a la Holanda del 74, o Brasil del 82. O Brasil del 82, que vos lo recordás mucho más al Brasil del 82 que a la Italia campeona del mundo. Sí, digo bien, ¿no es cierto? Sí, Italia campeona del mundo del 82, que le gana 82, la final. Claro, que le gana la final. Paolo Rossi. Tardelli, Antonioni, y se recuerda mucho más aquel mediocampo de Zico, Tonino Cerezo, Falcao, Sócrates, Eder, ese buen izquierdo que le metió un golazo al Pato Feliol. Y con la Holanda del 74 pasa lo mismo, se recuerda más la Holanda de Cruyff que la Alemania de Beckenbauer, Beckenbauer 74. Beckenbauer, Mayer, o Müller. Me cuesta mucho decir el que gana es el mejor. Yo digo que no siempre el que gana es el mejor, no siempre el campeón es el mejor. No, comparto, porque Grecia ganó una Eurocopa, ¿te acordás? Y sí. Dice, el campeón más aburrido de todos. Y bueno, Italia también. ¿2004 fue la Grecia? Sí, por ahí. Italia, la final del cabezazo de Zidane también. Y me costaría mucho, Diego, decir que Platense es el mejor equipo del fútbol argentino. Bueno, me costaría muchísimo. Sí, y ahí entra lo que hemos perdido, que es la idiosincrasia del fútbol argentino. Entonces nosotros por ahí, no sé si imitar, pero llevados por esta corriente globalista, de que, bueno, se entrena así, hay que hacer esto, en inferiores hay que hacer esto porque lo hacen en Europa. Hemos perdido de vista el norte, que es el fútbol nuestro. O sea, y que después el fútbol, como es un hecho cultural, nunca un sudamericano va a jugar como un europeo, ni nunca un europeo va a jugar como un sudamericano, porque la forma en que nos criamos, el brasilero juega en la playa, en la favela, acá juega... Porque hoy, ¿qué se dice? No hay más potreros. Metiéndonos en este tema que antes de la pausa. Y no es verdad. O sea, lo que hay hoy es otras distracciones para los chicos, ¿no? Antes nos la pasábamos jugando la pelota. Pero yo vivo en Rincón y hay plaza, hay espacio sí, exacto, todo eso. ¿Cómo hace con el celular? Todo eso. Pero, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? Y volvemos al intervencionismo. ¿Cuál era la regla principal del potrero? El potrero, a ver, les digo, la calle, la plaza, por decir potrero. Era que no intervenía el adulto. Entonces no había regla. Las reglas nos las poníamos entre nosotros. Y si había uno que gambeteaba. Y si había otro que era más duro, le decían, che, vos quédate acá. Entonces, yo veía el otro día Palmeiras
armó en su centro de entrenamiento una cancha tipo playa para que los chicos... Se los mostré a ellos. Bueno, se los traje claro, a ellos. Claro, muy lindo. Para ahora volver sí, al tema del potrero. Sí, claro, pero si vos armás eso y se pone un profe y le dice a 2 toques, a 3 toques, ya lo condicionás. La esencia del potrero la perdiste, que es la no intervención del adulto. Claro. Lo estás condicionando. Entonces, hoy cuando yo tengo alumnos que me dicen, reniego mucho, el otro día llegó uno y me dice, yo me anoté en este curso porque tengo problemas en la ofensiva. Entonces yo digo, bueno, debe dirigir alguna, era cordobés, digo, debe dirigir la Liga Belville, alguna liga. No, dice, nenes de 8 y 9 años. Claro. Entonces le digo yo, 8 o 9 años, ¿y qué cancha juegan? No, juegan cancha de 9. ¿Hay offside? No, le digo. No, me dice, listo, agarralo y ponelo allá con el arquero. Ay, no, pero si hago eso no le voy a enseñar nada. Es que no le tenés que enseñar nada. Tienen que disfrutar ellos. Tienen que jugar. El maestro Peuché le decía, el maestro, le dice un colega a usted, ¿qué necesita para aprender a jugar al fútbol? Y dice, 4 piedras, una pelota y mucho amor. Dice, ¿puede fundamentar? Sí, 4 piedras. 2 piedras para un arco, 2 piedras para el otro, la pelota para el juego y mucho amor para acompañarlo a que aprendan. Entonces, este intervencionismo que estamos teniendo desde que son muy chiquitos, está, no me gusta decir matando, pero bueno, está achicando esta rebeldía y esto que decíamos de que no se vengan. Hoy cuesta, si yo les pregunto a ustedes que ven mucho fútbol y que viven del fútbol, vivimos todo el fútbol, no sobrevivimos, vivimos. Hay gente que sobrevive del fútbol. Sí, hay veces que sobrevive. Y muchos. Entonces, yo te digo, bueno, a ver, nómbrenme 4 gambeteadores del fútbol argentino. Cuesta. Sí, cuesta. Claro que cuesta, ¿sí? Y no encontrás. Y antes tenías un montón. Viendo el clásico, me gustó el chico, ayúdame, Quique, que vos estás. ¿Merlos puede ser? Que entró en el segundo tiempo. Montes o Merlos me sale. Que también un pibito de 21 años, gambeteador, y sí, se equivocaba, y sí, se va a equivocar. Sí, el de Gimnasia. El de Gimnasia. Sí, que ensalzamos otra vez acá en el partido. Claro, 21 años. Entró por derecha. Sí. Exacto. Entró el partido gambeteador, iba. Sí. Bueno, eso es lo que necesitamos, porque a ver, a 1 y 2 toques, vos podés aprender a jugar. Ahora, gambetear es más difícil. Y seguro. El que tiene el don de la gambeta, mi hermano me dice... A mí el técnico me decía, jugá 2 toques, y era imposible, porque a mí me gustaba gambetear. En la gambeta no tenés tenía el don de la toques, gambeta, claro. Entonces, ¿cómo me va a prohibir gambetear? Vos sabés que hoy se habla mucho del 1 contra 1, ¿viste? Y en realidad el 1 contra 1 es la gambeta. Exacto. Antes no se hablaba del 1 contra 1. No. Antes decía, mira, este gambetea. Bueno, todos los equipos tenían un 10 que la movía. Todos. Nosotros que nos hemos criado con el gráfico y papá en casa tenía 4 tomos, el libro del fútbol, que hablaba de los grandes equipos y que también, claro. Y ahí empieza, yo en mis clases doy fútbol y educación también, hablo mucho de Peuché, Lesastre, Pedernera, bueno, grandes, Corbata, Houseman, bueno, que hoy las nuevas generaciones no los conocen. ¿Por qué? Porque a esa impronta que ellos tenían en otro fútbol, en otra época, después le agregaban las cosas que tienen que ver el juego colectivo y demás, pero hoy se habla mucho de superioridades numéricas, y la superioridad numérica existió siempre. Claro. Cuando ve los goles del Brasil del 70, gambeteaba uno Pelé y ya empezaba a tener otro escenario y otra superioridad. Claro. Pero bueno, es difícil cuando equivocamos el camino de creer que podemos controlar todo. Fíjate, vos nombras el Brasil del 70. El Brasil del 70 era un equipo, estamos hablando de algo que pasó hace 55 años. El Brasil del 70 era un equipo que tenía 5 mediocampistas. Es cierto, los 5 eran números, en realidad jugaba sin delantero. Sí, claro. Porque el que jugaba más arriba, que era Jairzinho, también era un mediocampista ofensivo. Pelé lo era, Gerson lo era, Tostado lo era, Rivelino lo era, y el único era Clodoaldo, el único volante central que se paraba delante de la línea de 4. Y para colmo, como si esto fuera poco, tenía 2 marcadores de punta que se iban al ataque. Alberto, sí, claro. Y Everaldo. Claro, entonces ese equipo se defendía con la pelota. Y claro. Si la tenés vos, no la tiene el rival. Exacto. Después vamos a ver en qué se convierte, si en fulbito, de tenerla por tenerla, o tenerla con intenciones. Indudablemente,
viste que hay esa frase que dice el fútbol del futuro hay que buscarlo en el pasado, porque en realidad todo de lo que hoy se habla, tercer hombre, jugar de cara, para ser largo primero hay que ser ancho, eso se viene hablando desde... vos cuando ves la selección de Colombia, de Maturana, ves todo, ves tercer hombre, ves ruptura al espacio de Asprilla y Rincón, Valderrama manejando los tiempos, salida por vos lo nombraste a Pastoriza, hay imágenes de la final con el Liverpool que salen jugando, centrales abiertos. Ya seguimos, me quedaste un ratito más, así nos contás de tu libro. Tengo algunos mensajes. Alguna vez le mandamos pescado a Punta Alta al señor Gustavo Chanis. Me dice Marquito de la pescadería. Claro, Gustavo se radicó en Bahía. Sí, claro, está en Bahía. Está pegado ahí, ¿no? Sí, como acá a Paraná. Más o menos. Gustavo se radicó. Gustavo fue técnico mío, estaba en Olimpo cuando ascendimos, claro, él dirigía la liga. Dirigía la liga, sí, me acuerdo que lo hemos llamado para hacer algunas notas. Me dice el amigo Dante, colega de Paraná, lo estaba escuchando a Diego, entre Rafaela y Belgrano, Gustavo Alfaro dirigió a Patronato, un equipo que estuvo cerca de la B Nacional. Arani Maciel, Chupete Marini, Norberto Artaman, un paranaense, el Yerbatero González, un equipazo y no llegó. Decirle, Dante, le mandamos un saludo y a que no sabe a quién le arruinó el ascenso. ¿A quién? A mí, a Villamitre. Mirá. Empatamos 1-1 acá en el Grela y ascendió Gimnasia de Concepción del Uruguay, que le ganó a Liniers en Bahía Blanca. Y ahí Gimnasia se ascendió al Nacional B, y nosotros jugamos el repechaje con Douglas en Tandil. El equipo de Ventakis. Claro, y nos dirigió un tal Cesario Ronciti. Cesario Ronciti, Dios querido. Un pionero. Sí. Un pionero. Hoy el gambeteador prefiere jugar al futsal porque en el 11 no encaja. Merlos se equivocó, pero es bastante pibe. Muy bien lo que dice Diego. Es una olla a presión donde lo pusieron. Jeremías Merlo. Argentina 2022. Tenía varios número 10. Messi, De Paul, McAllister, Enzo Fernández, Di María. Claro. Ese equipo, sí. El equipo de la final era un equipo fue un equipo recontra ofensivo. Sí. De Paul, Enzo Fernández, McAllister en el medio campo, Messi, Julián Álvarez y Di María. Que ahí está la intención, una de las claves, la potestad más grande que tiene un entrenador es cuando vos elegís los nombres propios. No tengas duda de eso. Tus nombres propios definen cómo vos querés jugar. Claro. Red social tenés, ahora la ponemos en pantalla. Diego Fer70. Diego Fer70 es el Instagram, por ahí la más utilizada. Ahí está, mirá, ahí estás. Ahí está. Ahí estás en pantalla. Esa es la... Y ahí está la cuestión que tiene que ver con el libro que nos trajiste hoy. Sí, ahí está la cuestión, se comunican por ahí, por ahora es un siempre los 3 libros los he manejado medio en forma independiente. Ganar un objeto de consumo, un mundo solo de victorias. Forma de pregunta. Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué te llevó a escribir tanto? Fui criado por tías maestras. Tengo una formación, digo yo que fue eso, y de chico mis padres suscriptores del Círculo de Lectores, entonces siempre había libros en casa. Un primo mayor en época de Vuelta a Democracia que mucho efervescencia del rock nacional y bueno, como que estuve muy ligado siempre a las artes. Por eso lo que empezó como un hobby terminó siendo algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Plasmar todo en el papel. ¿El club donde más disfrutaste? Y el club donde por ahí porque uno cuando se hace profesional pierde lo que tienen todas las personas que son hinchas, ¿no? Y yo, si me tengo que identificar con un club, es Villamitre, que soy el segundo arquero, hasta hace poco era el arquero con más presencia en el arco de Villamitre, y soy el único arquero que jugó todas las competencias que Villamitre ha jugado. O sea, Liga Local, Federal B, Federal A, Nacional B y Copa Argentina. Mirá. Y es el club que uno más por ahí más siente desde el sentimiento, ¿no? ¿El club donde más sufriste? El que más sufrí desde lo económico, me acuerdo que fue Juventud Antoniana. Tuvimos 12 meses, cobramos 2. En épocas donde no existía todavía la inhibición, que los venía escuchando. No existía, ibas a convocatoria de acreedores. Claro.
Y hay varias anécdotas también. Sí. Y después, bueno, sí, el fútbol tiene mucho más de sufrimiento, entre comillas, que de alegría. Sí, Yo sí. jugué 20 años, salí campeón con Olimpo en el 2001 con Alfaro, y después, bueno, he peleado el descenso, he sufrido con la calculadora, pero bueno, en realidad soy un agradecido, porque el fútbol me ha dado todo, hasta mis hijos, ¿no? Sí, claro. ¿El delantero que nunca quisiste enfrentar? Y hubo delanteros que eran, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del Cota Álvarez? Un de Bahía que jugó en Atlético Tucumán, Sí. en los Pumas la UNAM. Bueno, Sí. me tenía en los clásicos Olimpo Villamitre, me tenía de hijo. Damián Ackerman era otro que El de también Morón. me hizo varios goles. El de Morón. Después los delanteros, me acuerdo en ese Nacional B, el del Tigre de Caña. ¿Quién estaba? ¿Lechuga Mayolo? No, estaba el que después jugó en Estudiantes. Leandro Leandro Lázaro. Lázaro. Sí. Pero bueno, hemos tenido ¿Pereira decís vos? Pereira. Juan Pablo Pereira vino acá. Juan Pablo Pereira. Claro, Juan era, Pablo Pereira. era la dupla, Lázaro Claro, Pereira. Grandote. Eh, Llegó a jugar a ser convocado hasta en la y he selección. tenido la suerte de enfrentar cuando el Nacional B, cuando uno hace memoria en el Nacional, yo he jugado en Nacional B que jugaba Pepe San, Pero claro, jugaba defensor de Pescadito Belgrano. Paz, Ujú. bueno, estos que estamos Walter Pano Uruguay, nombrados, el Pisculichi, Ujú, o sea, en Nacionales Argentina. B que eran primera No, no división son los de de hoy. ahora. Lo No que son pasa los es de que ahora. a mayor cantidad, menor calidad, ¿viste? Sí. Comparto No tengan ninguna plenamente. duda. Y sí, en todo se da, ¿eh? Hoy tenés 6.000 jugadores en 2 categorías. Antes Claro. había 2.500. Claro, Ujú. claro. ¿El área chica del arquero? No. Según donde... eso es también esas cosas que se van corriendo. Esa presión. El área chicas del arquero, el área no. Según donde estás parado. Sí, Según- pero está bien, pero sea el vértice, vos podés sí, sí, utilizar no. el área chica en Lo todo que- su ancho y Sí, largo. sí. Si sabés que te van a tocar o no. Sí, lo que pasa es que hay que ver dónde viene la jugada. Porque si vos tenés una jugada que es en diagonal, que vos estás en la bisectriz tapando el primer palo y te la pinchan el segundo y te cabecean adentro del área chica, vos estabas cubriendo tu primer palo. Claro. Entonces, el gol el otro día que yo lo escuchaba al El de mono. Estudiante. El gol de... No, el de Racing. El de Racing, pero es fuera del área El chica. de Racing es fuera. Sí. El mono decía que por ahí Agustín estaba muy mirando la pelota y muy dentro del arco. Entonces, pero ahí hay dos situaciones que uno no ve. Costa no está marcando pelota y hombre. Ujú. Cuando va a venir el centro, vos te tenés que perfilar a ver quién te ataca. Claro. Si vos te perfilás quién te ataca y ves quién te ataca y te perfilás, Maravilla no cabecea como no cabeceó. Porque lo peor que le puede pasar a un central es quedar de espalda al que viene. Sí, Porque hace claro. así, se apoya y te gana. Pero ayer escuché que a veces el central tiene que estar pensando en la pelota y en el delantero. Y sí, Claro. El delantero solamente piensa en cómo va a Claro. meter Porque, el Chicho, frentazo. Sí, sí. A mí no me gusta. Si ustedes me preguntan cómo marca o cómo le gusta a los equipos de Diego Fernández marcar, la línea de área grande es referencia. Se acaba la zona. El gol no te lo hace el Basta espacio, de zona, basta de te lo zona. hace el que viene y te ataca. Entonces te quiebran por fuera, te atacan 3 con 3. Te atacan 2 y somos 3, uno cierra primer palo, otro 2 con 2. Te atacan en inferioridad, vamos a poner que te atacan 3 y somos 2 para defender. Ujú. Vas con el del primer palo, vas con el segundo palo y el del final, que es el que más tiempo te da, si la pelota pasa, es del arquero. Claro. Claro. O sea, el arquero se tiene que despreocupar porque tiene, o sea, los de adelante tenés que confiar en tu Seguro. Por supuesto, pero lo que pone ahí. eso lo tenés que trabajar, no es que yo digo es así. Después tenés que estar machacando de que es así. Te atacan 3 con 3, 2 con 2. Bueno, ¿Para qué gol fue el que hablamos la otra vez? Que el tema de la zona decíamos, no puede ser más en zona. Es que se marca mucho en zona, sobre Mucho en todo. zona, pero Sí, ahí los otros días se dio un gol que marcaban en zona y que dijimos, no. ¿Sabés cuál? El gol de la final. El gol de la final de la Libertadores. Es el el gol de la claro. Bueno, a final mí de Libertadores. en pelota quieta tampoco me gusta la zona porque la zona tiene dos problemas. La primera es que el que ataca te agarra a pie firme al que defiende. Y después que nadie tiene responsabilidad. Claro. Fue mío, fue tuyo. Ujú. Sí. Está bien, lo otro también, vos me decís, lo que pasa es si marca hombre te hacen cortina, sí, también, ninguna, es como hablamos, todos ganan y todos pierden, bueno, te hacen goles de zona y te hacen goles de la otra forma, pero a mí me deja más tranquilo marcar hombre. Me dice un oyente, el gol de Estudiantes, ya voy a la presentación de cortito de Colón y Unión. El gol de Estudiantes en el Clásico, la misma jugada al gol de Gimnasia con Unión. Solo que Tagliamonte intenta cortar y dar rebote. No, para mí no son ni parecidas. Ni parecidas. Una va al rastrón y la otra es un centro atrás
alto. Sí, sí es igual, el de Estudiante el otro día en el Clásico es igual al gol de Palacio frente a Central Córdoba Santiago del Estero. ¿Vos qué pensás, Diego? Es la misma jugada. Sí, yo creo que para mí no hay, no error, pero para mí en la jugada esa Tagliamonte hace lo que puede. O sea, son jugadas que el arquero, viste cuando dice esta fue culpa del arquero o responsabilidad del arquero, hay goles que sí son responsabilidad del arquero, pero hay goles que el arquero hace lo que puede. Cuando dice, dio el rebote corto, bueno, porque también hay veces que la pelota no viene con la violencia para que vos la puedas darle más impulso y te queda corta. O sea, hay que analizar la situación. Pero son pelotas complejas también. El partido de Boca el otro día, el arquero da un rebote corto, pero no tenía otra, que entra Ayrton Costa y se lo lleva puesto. Claro. A la jugada. ¿Contra quién fue el partido de Boca anterior? Es la pelota que tapa el arquero y viene Ayrton Costa. Lo que pasa es que no le queda otra con Argentino Junior. Claro. Sí. Claro, hay veces que no te da reacción. No te da reacción. Es ingrato el puesto de arquero. Es ingrato, porque por ahí capaz que, viste, lo que le pasa a los arqueros de equipos grandes, capaz que te llegan una sola vez y tenés que responder. Dijo Jorge Valdano, es el único puesto que por ahí en el mismo partido no tiene revancha. Claro, exacto. Vos, errás un gol y sabés que por ahí te viene otra. O sea, un defensor se manda una macana y la próxima va y te rechaza cabeza. Ahora el arquero te comiste un gol a los 5 minutos y no te patearon más al arco y te va a tu casa. Claro. La revancha que te queda es que te patean un penal sobre la hora y lo ataje y con esa situación ganes el partido. Claro. Vuelvo a mostrar el libro. Ganar un objeto de consumo, un mundo solo de victorias. Repetí el Instagram, Diego. Diego Fer 70. Diego Fer 70. Los que se quieran comunicar con Dieguito. Gracias por la visita. No, por favor, les agradezco a ustedes porque en épocas donde se habla poco de fútbol pudimos hablar bastante rato de fútbol. Largo. Hemos hablado bastante de fútbol. Acá pasaron nombres como los jugadores de Brasil, o sea, hemos hablado bastante. De fútbol, que es lo que nos gusta, no hablar de las cosas extras. Sí, se habla mucho de las cosas extras y poco de fútbol, es verdad. Vos cuando vuelvas, armá algo ahí en Bodegón 1 y lo llevamos porque quiero alguna anécdota, algunas cosas que me estuvo contando. Exactamente, sí, pues está bueno, así seguimos hablando de fútbol. Vamos a ir a Bodegón 1 ahí en la esquina de Marcial Candete y Balcarce. Además le va a gustar mucho Papaleo, porque Papaleo es futbolero. Qué anécdota de los planteles que me está contando. Sí. La B Nacional era otra historia, no es esto. No, otra cosa. No es esto. Otra cosa. Esto es un espanto. Para mí, la verdad, en serio, hay cosas que son inmirables. Antes la B Nacional era una competitividad absoluta. Se juega distinto, pero sí dejar este mensaje. Es mentira que en la B Nacional no se puede jugar bien. Yo calculo que sí mentira. se puede jugar. Se puede jugar bien. Siempre se puede intentar jugar bien. Y también es mentira de que si el fútbol es más rápido y también se puede jugar bien. Gracias, Diego. A ustedes.